¿Qué tal, jóvenes? Vamos a explicar un ejercicio referente a los puntos de apoyo, las reacciones en los puntos de apoyo de una estructura. Recordando que vamos a encontrar qué sucede en esos puntos de apoyo con respecto a las fuerzas que está soportando. El ejercicio es el ejercicio número 16 en la programación. Y dice lo siguiente: una grúa fija tiene una masa de 100 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A o un perno sin fricción en el punto A y un balancín en el punto B. El centro de gravedad de la grúa está ubicada en el punto G. Determina las componentes de las reacciones en A y en B. Nos están pidiendo el valor de las reacciones que van a estar en los puntos de apoyo de esa estructura. Tenemos esta estructura, esta es la grúa, ¿sí? Tenemos o hay que identificar los puntos de apoyo que tiene esa parte de la grúa. Los puntos de apoyo es el A y el punto de apoyo es el B. Nos indica qué tipo de punto de apoyo es. En el punto A es un perno liso sin fricción. Como en las presentaciones que vimos cómo son esos pernos lisos sin fricción y cómo están actuando las reacciones. Y en el punto B, que es el otro punto de apoyo, vendría siendo un balancín. Tenemos o nos están dando las acotaciones, nos están dando la carga que está soportando, nos están dando lo que son 2400 kilogramos, que en realidad es la masa del objeto que está soportando, pero aquí hay que tomar en cuenta también lo que es la masa del objeto. Nos lo están dando, son 1000 kilogramos, que es la masa de la grúa. ¿Cómo me indica que es la masa? Con la unidad que es kilogramo. Nos dan ese punto que ese es el centro de gravedad de la grúa. En ese punto se va a concentrar o se considera el peso del objeto. En los centros de gravedad de los objetos se considera que está presente el peso del objeto, de los objetos, que en este caso son la grúa. Lo que vamos a hacer es, primero, antes de analizar, lo primero que tengo que hacer es observar vectorialmente las fuerzas que están actuando en este sistema. Lo que voy a hacer ahorita es, paro un poquito la presentación y lo vamos a dibujar las fuerzas. Aquí tenemos otra imagen para poder observar más fácilmente esas fuerzas, y mentalmente tengo que observar el vector fuerza. Muy bien, entonces tenemos los puntos de apoyo, el punto A y el punto B. Perno sin fricción, balancín, esos son los puntos de apoyo. Me pide el ejercicio que encuentre las reacciones tanto en A y B. Entonces vamos a identificar cuáles son las reacciones o las fuerzas que están actuando en estos puntos de apoyo. Tengo el centro de gravedad en G y tengo el punto C. Entonces identificamos los vectores. Observamos, nos apoyamos en la imagen de arriba. Observamos que en el punto C está soportando una masa de 2400 kilogramos, pero recuerden que la masa es una cantidad escalar, no la puedo representar mediante vectores. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tengo que observar? Fuerzas, y la masa no es una fuerza. Entonces, tengo que observar fuerzas para poder entender y observar esos vectores que me van a ayudar a encontrar las reacciones o las fuerzas que van a estar presentes en esos puntos de apoyo, que permitan que la estructura permanezca en equilibrio, que no tenga movimiento. Entonces, observamos que en el punto C voy a tener un vector hacia abajo, que se va a llamar peso, ¿sí? Entonces tengo la masa del objeto, de la caja, pero no tengo el peso del objeto, pero tengo que observar vectorialmente cómo están actuando esas fuerzas en esta estructura. Entonces tengo el peso de la caja, que no es 2400 kilogramos, hay que encontrarlo. También observo siempre los pesos, antes que nada retomando, el peso de los objetos siempre, o es una fuerza más bien, que ejerce el planeta sobre los objetos y siempre va dirigido al centro de la Tierra. Por eso, vectorialmente se dibuja
mediante un vector que va dirigido al centro de la Tierra. Entonces, siempre el planeta Tierra busca, y en este caso la caja, busca que se vaya a dirigir al centro del planeta. Entonces, por eso vectorialmente lo ponemos así. Ahora, también hay una masa en la grúa, tiene masa. Entonces, si tiene masa, va a tener peso. Recuerden el concepto, el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, si tengo masa, los 1000 kilogramos, y está en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces vamos a tener que va a tener un peso también la estructura. Tenemos la masa, que son kilogramos, pero tenemos que representar, observar fuerzas. Por lo tanto, también tengo que considerar el peso de la estructura, y lo tengo que observar mediante un vector, y el peso de la estructura siempre se dibuja, o siempre va a estar actuando en el centro de la gravedad, de los objetos. En este caso me indican dónde está la posición del centro de gravedad del objeto. Más adelante vamos a aprender a encontrar esa coordenada o ese punto del centro de gravedad. Aquí no, ya no me le están dando la coordenada. Ahí está el centro de gravedad, en 2 metros o a 4 metros de la caja. Entonces aquí sería el peso de la grúa, que tampoco sé cuánto equivale. Tengo estos valores, ¿sí? Pero no tengo el peso de la grúa. Por lo tanto, tengo tanto masa de la grúa como masa de la caja. Observamos que otras fuerzas están actuando en la estructura. Primero nos vamos con las fuerzas que están externamente en la estructura, como es este peso de la caja y el peso de toda la grúa. Tengo dos fuerzas que están actuando en esa estructura. Ya que observé todas las fuerzas que están actuando en la estructura, tengo que ver las reacciones en los puntos de apoyo. Entonces, las reacciones en los puntos de apoyo va a ser el punto A y el punto B. Nos vamos a lo que es, checamos esa, porque también son fuerzas, la reacción son fuerzas que están actuando en esos puntos. Nos vamos a la tabla de las reacciones en los puntos de apoyo y observamos que los balancines van a tener una incógnita, van a tener una reacción, y como concepto los balancines siempre van dirigidos, esa reacción que es mediante una fuerza, siempre va dirigido hacia el balancín, lo que es la reacción. Entonces, la reacción es una fuerza y lo puedo representar mediante vectores, ¿sí? Y voy a encontrar esa fuerza. Siempre va dirigido hacia el balancín, ¿sí? Y en el primer renglón de la tabla, ¿sí? Todas esos puntos de apoyo siempre van dirigidos a ese punto de apoyo y perpendicular a la superficie. La superficie en este caso es vertical. Entonces, esta reacción va a estar a 90 grados de esta superficie vertical. Por lo tanto, va a ir siempre dirigido al punto de apoyo, que es del primer renglón de la tabla, siempre va al punto de apoyo. En este caso, como es vertical, ¿sí? La superficie va así. Si en dado caso estuviera el balancín, así grande, lo vamos a poner, estuviera en una parte horizontal, ¿sí? Entonces, mi concepto es, para encontrar la reacción en ese balancín, sería rumbo al punto de apoyo y 90 grados, ¿sí? Con la superficie. Por eso voy a dibujar la reacción de esta manera. Siempre va apuntando hacia el punto de apoyo a 90 grados de la superficie. Pero aquí, como la superficie fue vertical, entonces mi reacción va de esta forma, ¿no? Entonces les comento para que lo consideremos como concepto y poner adecuadamente los sentidos de la reacción, ¿sí? En este caso, la reacción le voy a llamar, como se llama el punto de apoyo, se llama B. Nos vamos al perno sin fricción. El perno sin fricción, de acuerdo a la tabla, ¿sí? A la tabla de reacciones, que ahí la deben de tener, es considerar dos incógnitas. ¿Pero qué incógnitas? En el eje X y en el eje Y. Esas son de incógnitas que voy a manejar. ¿Qué sentido voy a manejar? ¿Sí? De esas incógnitas o de esos vectores de reacciones. Voy a manejar el que yo considere, ¿sí? Aquí, sí, como ley, para no equivocarnos en las reacciones, siempre hacia el punto de apoyo y
perpendicular a la superficie. En los pernos sin fricción no. En los pernos sin fricción, como es en el punto A, voy a considerar dos incógnitas. Aunque va a haber ocasiones que una de las incógnitas no resulte que es 0, pero tengo que considerar al inicio dos incógnitas. ¿Cuál es el sentido que voy a manejar? El que ustedes consideren, el que ustedes quieran. Entonces, aquí en el perno voy a considerar una reacción paralela al eje X, ¿sí? La voy a considerar así. La puedo considerar diferente de sentido. Incluso esta también la puedo considerar diferente, pero lo único es que me va a indicar al final mi análisis que esta reacción estaba incorrecta. Entonces, para que no esté incorrecta, y ahorita vamos a ver cómo nos indica, siempre cuando son del primer renglón en su tabla, siempre va dirigido a ese punto de apoyo y perpendicular a la superficie. Cuando es de dos incógnitas o que tenemos un perno sin fricción o del segundo renglón, entonces yo voy a poner donde yo considere. Si me equivoqué en el sentido, al final me va a indicar, ¿sabes qué? Está mal, me va a dar negativo ese valor de la reacción. Entonces ya tengo una en X. Lo pude haber puesto como lo indiqué, o sentido contrario, pero en el eje X. Entonces se va a llamar AX, ¿sí? Entonces la componente en X de mi reacción A, ¿sí? Nos vamos con la componente en Y, y la componente en Y también la voy a poner como yo quiera. La puse hacia arriba y se va a llamar, paralelo al eje Y, AY, que no sé cuánto equivalen, y eso es lo que me piden. Las componentes de las reacciones en los puntos de apoyo. Entonces, en el A hay dos incógnitas para poder encontrar la reacción, y en B únicamente una, ¿sí? En el perno en realidad, ¿sí?, se encuentran así mis reacciones. Aquí está el perno A, lo vamos a poner así en grande, ¿sí? Las reacciones que yo consideré en realidad van a estar en el perno, pero para cuestiones de poder identificar mis vectores, los vamos a considerar nada más poner sentido, pero en realidad son en el perno. En realidad sería aquí. Este sería AX, lo que yo consideré, y hacia arriba se llama AY, ¿sí? Entonces vamos a tener, en realidad así está la reacción. Yo pude haber manejado las reacciones en X y Y en el perno a lo mejor a la izquierda y hacia abajo, o hacia izquierda y hacia arriba. Yo lo voy a determinar como yo considere, pero en realidad van en el perno. Yo por cuestiones de espacio y no estar borrando, los voy a poner únicamente respetando el sentido que yo considere. Yo lo considero a la derecha y hacia arriba, pero en realidad están en los pernos, ¿no? Más adelante sí lo vamos a manejar en estructuras, pero aquí lo vamos a manejar de esta manera. Muy bien, ya identifiqué mis fuerzas que están actuando, tanto las externas como la reacción. Ya no existen más fuerzas. Si yo me equivoco, si yo no considero una de las fuerzas, ya mis resultados en los puntos de apoyo, las fuerzas que está soportando esos puntos de apoyo de la estructura, no van a ser correctas, ¿no? Entonces no van a ser reales. Entonces tengo que buscar y visualizar en este ejemplo cuáles son las fuerzas que están actuando en esa estructura. Está soportando un peso de este objeto de 2400 kilogramos. Entonces hay un peso que es el peso de la caja, que no lo sé cuánto equivale porque tengo que observar mis unidades. Las unidades son kilogramos, me dan más. También tiene que soportar la estructura el peso de la grúa. Entonces se considera siempre en el centro de gravedad, va a ser hacia abajo porque es un peso, como concepto va al centro de la Tierra. No lo conozco, tengo la masa pero no el peso. Y ya no tengo más fuerzas externas. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Dónde están los puntos de apoyo y qué tipo de punto de apoyo es? Entonces, observo que es un balancín en el punto B y sé que es un perno sin fricción en el punto A. Entonces, de acuerdo a la tabla y de acuerdo al concepto, en los puntos de apoyo, los balancines voy a considerar una incógnita. ¿Qué quiere decir? Un vector de reacción. Y en el perno sin fricción voy a considerar dos incógnitas según la tabla, que serían
una componente en X y una componente en Y. ¿Qué sentido? El que yo quiera. Al final me va a indicar si está correcto el sentido o estuvo incorrecto. En cambio en el B, los balancines yo lo puedo poner también como quiera, pero para saber que el sentido está correcto, siempre se cumple que la reacción siempre va dirigido al punto de apoyo, pero a 90 grados de la superficie. Si hacemos eso, me va a dar correcto el sentido. ¿Por qué? Porque yo en realidad no sé cuál es el sentido de la reacción, es lo que voy a buscar. Muy bien. Entonces, lo que pide el ejercicio sería lo siguiente. Hay que identificar, son las componentes de las reacciones de las reacciones de los puntos de apoyo. Entonces, lo que me están pidiendo vendría siendo AX, componente Y y el valor de B. Lo voy a poner de esta manera para tener en cuenta qué es lo que están pidiendo. ¿Sí? Ya identifiqué, porque no me están diciendo AX, AY, B, me dicen las componentes de las reacciones en los puntos de apoyo. Entonces, ¿cuáles son? Estos valores, AX, AY y B. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con lo siguiente. Primero tengo que buscar el mayor número de vectores. ¿Sí? Si nos lo dan, ya identificamos. ¿Sí? Si no nos lo dan, tenemos que encontrar esos valores, como en este caso, el peso de la caja y el peso de la grúa. Me apoyo en este concepto de peso igual a masa por gravedad. Entonces me voy, aquí lo vamos a poner, que el peso de la caja es igual a la masa de la caja, que serían 2400 kilogramos, por la gravedad. Entonces la gravedad, en este caso, estamos en el planeta Tierra y vamos a considerar la gravedad con 9.81 metros segundo cuadrado. Hacemos la operación y da un total de 23.544. 23.544. Hago la operación también de unidades, kilogramo, metro, segundo cuadrado, es newton. Acuérdense que el newton es una unidad de fuerza. Entonces, si voy a manejar vectorialmente, tiene que ser una cantidad vectorial, y la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, tiene que ser unidad de fuerza, no unidad de masa. Entonces, quedaría 23.544. Quiero recordar que cada ejercicio es diferente. En este caso observé, mi análisis me dijo, ¿sabes qué? No tienes el peso del objeto porque necesitas verlo vectorialmente. Va a haber ocasiones que te den el peso del objeto, a lo mejor me hubieran dicho 2400 newton. En vez de kilogramos ya me iban a estar dando el valor de la fuerza, ya no voy a tener que aplicar este concepto. Me voy directamente y pongo el valor del peso del objeto. Me voy ahora al peso de la grúa, que es lo que me falta. Entonces, para completar mi diagrama vectorial, sería el peso de la grúa es igual a 1000 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado, que es la constante de gravedad. El peso de la grúa es igual, hacemos la operación, me da 9810 newton. Kilogramo, metro, segundo cuadrado, newton. Entonces ya tengo 9810 newton. Ahora sí, y así lo que tengo que hacer, analizar cada ejercicio y observar qué tengo que me dar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aplicar de conceptos y poder empezar a resolver. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos ahora lo que es mi diagrama vectorial. Este es mi diagrama vectorial. ¿Sí? Esto lo pude haber hecho aquí también. Si ya tenemos la habilidad, mis vectores lo pongo en el dibujo. ¿Sí? O lo pueden hacer de esta manera, o después también vamos a hacer otra forma de visualizar vectores. Muy bien, entonces para poder encontrar las reacciones en los puntos de apoyo, teníamos que considerar tres ecuaciones. ¿Qué ecuaciones eran? Sería sumatoria de fuerzas en X son igual a 0, porque acuérdense que la estructura está en equilibrio.
¿sí? Si está en equilibrio, entonces podemos considerar tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas de toda la estructura que están actuando son igual a cero siempre y cuando estén en equilibrio. También la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. También sumatoria de fuerzas en Z, pero Z nosotros no vamos a manejar en este ejercicio, es un ejercicio en X y Y, por eso vamos a manejar sumatoria de fuerzas en Y. Pero también, si sé que está en equilibrio, la sumatoria de momentos en cualquier punto también debe ser igual a cero. Y con esto yo ya considero que mi estructura está en equilibrio. Muy bien, me apoyo en esas tres ecuaciones. Observo mi diagrama vectorial, ¿sí? Observo cuántos vectores están paralelos a X, paralelos a Y, y después veo los momentos. ¿Por qué el momento? Porque también, si utilizo momentos, recuerden que momento es igual a fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? Entonces, estas tres condicionantes más el valor del momento tengo que considerar para analizar esta estructura y encontrar las reacciones. ¿Qué reacciones? Estas fuerzas, ¿sí? Muy bien, entonces me voy con sumatoria de fuerzas en X. Observo estos vectores porque ya hice mi análisis vectorial. Este me va a ayudar para acotaciones, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, tengo sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántos vectores son paralelos a X? Si observan, A llenó, peso de la grúa tampoco, peso de la caja tampoco. Los únicos que son paralelos a X es AX y B. Para poder hacer esta sumatoria de fuerzas en X y encontrar una de las incógnitas, ¿sí? Ya sea X, AY o B, tengo que hacer, en esa sumatoria tengo que tener una incógnita. Si observamos AX y B, voy a tener dos incógnitas, ¿sí? Entonces me voy a cambiar, ¿sí? Voy a poner su referencia. Vectores hacia la derecha, positivos. Para sumarlos, hacia la izquierda, negativos. Hacia arriba, positivos, y hacia abajo, negativos. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, esta referencia, para poderlo sumar. Entonces, si voy a sumar fuerzas en X, vamos a observar que AX y B están en X. Lo voy a manejar de esta manera, ahorita lo voy a borrar para que se nos facilite. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque está en equilibrio. Si observamos, va hacia la derecha positivo. ¿Qué vector? Por eso es importante identificar. AX positivo. Después, más el vector B. Esto es igual a 0. Si se fijan en la expresión, voy a tener dos incógnitas. No tengo ni AX ni B. Por lo tanto, yo les pido que cuando identifiquen y en esa sumatoria de fuerzas, ya sea en X, en Y o de momentos, no tengo una incógnita o tengo más de dos incógnitas, lo que les aconsejo es que no lo consideren, ¿sí? No lo consideremos. ¿Por qué? Porque también tengo esta otra característica. Cuando las estructuras están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y también son igual a 0. Como observo que en X tengo dos incógnitas, me brinco ahora a la de Y. Si en Y tuviera dos incógnitas, me brinco al momento, ¿sí? Hacer los análisis. Así es como se buscan las reacciones. En X tengo dos incógnitas, me voy a Y. Si se fijan, tengo un vector en Y, otro vector en Y y tengo otro vector en Y, que es peso caja, peso grúa y componente en Y de mi reacción A. Son los únicos tres vectores. ¿Cuántas incógnitas tengo? Si se fijan, este sí tengo el valor, este tengo valor y tengo esta incógnita. Tengo una incógnita. Tenemos que buscar que tengamos una sola incógnita. Entonces sumando fuerzas en Y, voy a encontrar una incógnita. ¿Cuál? AY en este caso, la incógnita que tengo disponible. Entonces, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ya identifiqué que puedo encontrar un valor, ¿sí? Hicimos análisis en X, pero observamos que tenemos dos incógnitas. Entonces, no lo pongamos, sino nos vamos con estas tres formas de ecuación. Esta tengo dos incógnitas. En este ejercicio, esta me da un incógnito. Entonces, lo identifiqué, lo desarrollo.
Si hubiera más de dos incógnitas, me voy a sumatoria de momento. ¿En qué momentos o en qué parte? En cualquier punto podemos manejar sumatoria de momento. Entonces, estas tres ecuaciones. Pero en ella ya observé. Checo las referencias. Para arriba positivo. ¿Cómo se llama? AY. Entonces vamos a poner AY. Positivo, porque va hacia arriba. Por eso es importante el sentido. Y los sentidos que yo ponga en las reacciones los tengo que respetar. Los voy a respetar desde que los puse y voy a respetar su sentido. Es importante el sentido del vector. Me voy al siguiente. Negativo porque va hacia abajo. Menos el peso de la grúa. ¿Sí? Son fuerzas. Aquí son fuerzas. Seguimos con el siguiente. Menos el peso de la caja. Ya no hay más vectores. Es igual a 0 porque está en equilibrio. Entonces en Y observamos que tenemos una incógnita. ¿Cuál es AY? No lo conozco. Sustituimos y nos queda de la siguiente forma. AY no lo tengo, menos 9.810 newton menos 23.544 newton. Esto es igual a 0. Si se fijan, yo ya puedo encontrar el valor de esa reacción. ¿Cómo le hice? Sumatoria de fuerzas en X. No me dio nada. Sumatoria de fuerzas en Y. Observé que cuando sumo fuerzas en Y, únicamente voy a tener una incógnita. Entonces sí puedo encontrar el valor de esa incógnita. Por lo tanto, lo desarrollo. En sumatoria ya ustedes deben de saber desarrollar una sumatoria en X o en Y. Hacemos la operación y me dice que la componente en Y de esa reacción en A vendría siendo 33.354. Sería 33.354 newton. ¿Sí? Si se fijan, me dio positivo. ¿Por qué positivo? Si, bueno, lo voy a hacer aquí en partes para que lo veamos. Sería AY menos 9.810 menos 23.554 me da menos 33.354 newton. Esto es igual a 0. ¿Sí? Ahí me brinqué un paso anteriormente, pero lo corregí. Después lo vamos a ir brincando pasos. Negativo pasa a positivo para dejar solo el valor de AY. Por lo tanto, AY lo voy a poner aquí, aunque se dice que sigamos el orden negativo por cuestiones de espacio. Este negativo pasa para acá positivo, entonces 33.354 newton. Quiere decir que el sentido está correcto. Cuando me da un signo positivo, el resultado quiere decir que el sentido está correcto. ¿Qué sentido? El de la reacción. Y aquí es donde me voy hacia acá. Y esta Y yo la consideré hacia arriba. Y hacia arriba me da positivo. Entonces me dio positivo, quiere decir que el sentido sí está correcto. ¿Sí? Se pone el sentido correcto. Ya tenemos un valor de reacción que me pide. Ya tengo una de las componentes de la reacción en A o en el punto A. Entonces tengo a Y que sería 33.354 newton. Y el sentido está correcto. Por lo tanto, en este punto mi sentido es hacia arriba. ¿Dónde? En el punto A. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Revisamos de nuevo otra vez la sumatoria de fuerzas en X. Con los datos que me están dando, no lo voy a... Bueno, aquí sí me permite. Allí, lo vamos a poner aquí. 33.354 newton. ¿Ese era? Sí. Entonces, ya tengo este valor peso caja, peso grúa y la componente Y. Vamos a ir agregando los valores. Me falta componente en X y B. Estos son las reacciones. Entonces, me voy de nuevo, regreso. Con sumatoria de fuerzas en Y puedo encontrar esa componente. Regreso a sumatoria de fuerzas en X. Observo mi diagrama vectorial y checo que tengo AX y B. Siguen teniendo dos incógnitas. Entonces ya no voy a poder encontrar nada con sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué es lo que sigue? En X me voy a Y, ya encontré. Me voy a sumatoria de momentos. Cuando hay una sumatoria de momentos, va a ser en cualquier punto. ¿Dónde se recomienda? En los puntos de apoyo, ya sea en A
o ya sea en B. No quiere decir que no pueda sacar sumatoria de momentos en otro punto, sí se puede, pero aquí le recomiendo que sea en el punto A o en el punto B. Vamos a encontrar esa capacidad de giro, o no la capacidad de giro, porque está en este caso está en equilibrio. La sumatoria de momentos en cualquier punto debe ser igual a 0 porque es 0, porque está en equilibrio. Muy bien, entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en un punto, en A o en B. Si hago sumatoria de momentos en A, observamos qué fuerzas de las que identifiqué provocan giro. Entonces, en A, tanto AY y AX se están aplicando aquí. Por lo tanto, su momento es igual a 0. Entonces, no hay momento, ¿sí? Me voy con B. Recuerden, para saber si esta fuerza provoca giro, ¿sí? En A, recuerden que estamos analizando sumatoria de momentos de todas las fuerzas. En A va a ser igual a 0. Entonces observamos, primero identificamos qué fuerzas provocan giro. Entonces en A, recuerden cómo identificamos. Proyectamos la línea de acción, ¿sí? Hacia acá. Si esa línea de acción no pasa por el punto de giro, entonces va a provocar giro. Sabemos que la sumatoria es igual a 0, pero en forma individual esta fuerza va a provocar un giro, o hay una tendencia de giro. ¿Por qué? Porque la línea de acción, proyecto de la línea de acción, no pasa por el punto, ¿sí? Entonces, B sí provoca giro. Me voy con el peso de la grúa, proyecto la línea de acción, ¿sí? Si esta línea de acción o la fuerza pasa por el punto A, entonces su momento es 0. Pero aquí va a generar momento, entonces sí tiene momento. Me voy a esta fuerza, si proyecto, también no pasa por A. Entonces, ¿qué fuerzas provocan giro? O voy a considerar en la sumatoria de momentos el peso de la caja, peso de la grúa y B. ¿Qué sucede con AX y AY? Se están aplicando en el punto donde quiero encontrar la sumatoria de momentos. Y en ese punto, si se aplican, su momento es 0. Por lo tanto, no consideramos para momentos AX y AY. Entonces ya identificamos tres fuerzas que provocan giro. Ahora, si observan, yo tengo un valor de fuerza y tengo una incógnita. Si encuentro la sumatoria de momentos en A, ¿sí?, voy a poder encontrar B, porque recuerden que cuando yo considero una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos en cualquier punto, tengo que buscar que esa sumatoria tenga una incógnita para poderla desarrollar. Si tengo dos incógnitas, me voy a sumatoria de fuerzas en X, o me voy a sumatoria de fuerzas en Y, o a sumatoria de momentos, hasta buscar que tenga una sola incógnita. Y observamos que la incógnita es la reacción B, porque ya tengo peso grúa y peso caja. Por lo tanto, ya observé que puedo encontrar una sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, ¿sí? Si hago sumatoria en el punto A, voy a encontrar B. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de A analizo B? Si analizo B, observo cuáles fuerzas provocan giro. Ya ahora la reacción B no va a provocar giro porque está en ese punto. Acuérdense la tendencia de giro en forma individual de cada una de las fuerzas en la estructura. Entonces, B no. Peso de la grúa, proyecto la línea de acción y provoca giro. Peso de la caja también provoca giro, ¿sí? Ya aquí la línea de acción, se fijan, pasa por B, y la reacción B no provoca giro por las características del momento. AX en AX, con respecto a B, sí va a provocar giro. Si es que yo decido en vez de A, hacerlo en B. Si proyecto, estamos en B, proyecto la línea de acción del AX, no pasa por el punto que estoy analizando. Entonces, si es en este caso, quiero encontrar o usar la sumatoria de momentos, pero en el punto B, en el otro punto de apoyo, entonces AX sí hay una tendencia de giro en el punto B. AY se supone que está, si proyecto la línea de acción, va a pasar por el punto B.
Por lo tanto, AY también su momento es 0. Entonces, si yo quiero y lo hago en vez de A, sumatoria, como ya lo identificamos, lo hago en B, voy a tener un valor, otro valor, y podría encontrar AX únicamente si hago la sumatoria de momentos en A. Pero lo voy a hacer en B. Si hago en B, voy a encontrar AX. Pero voy a hacerlo como lo indiqué, en el punto A. Pero también lo podemos hacer en el punto B. No les recomiendo otro punto porque vamos a tener más incógnitas. Siempre tengo que buscar que tengamos una de las incógnitas. Continúo entonces, busco en A. AX y AY es 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tener el momento de la reacción B, ¿sí? De esta fuerza. También el momento del peso de grúa. Así le llamé, así se llama. Y también en A, el momento del peso de caja. Esto es igual a 0. Es una sumatoria. El signo me lo va a dar la tendencia de giro que tiene esa fuerza. Con respecto a, ¿sí? Recuerden, esta fuerza, lo vamos a hacer en forma individual, va a tener una tendencia en contra de las manecillas de reloj. Quiere decir que esta fuerza en A va a buscar una tendencia en contra. Entonces, en mi momento, me voy con la referencia. Los momentos en contra de las manecillas de reloj se dicen que son momentos positivos. Y momentos a favor de las manecillas de reloj son momentos negativos para la sumatoria, ¿sí? Entonces observamos, aquí es donde tenemos que ver qué sucede si yo aplico una fuerza para acá. Mi estructura va a tender a girar con respecto a este punto. Si hay tendencia de giro, si hubiera oportunidad de girar sin olvidar, sin tomar en cuenta esas fuerzas, va a tender a girar en contra. Por lo tanto, si es en contra, este momento es positivo, ¿sí? Nos vamos a la siguiente fuerza. Esta fuerza busca girar a favor de la manecilla de reloj. Por lo tanto, aquí lo voy a considerar que es a favor con respecto a A. Este es negativo. Hay que ver con respecto a qué punto, porque con respecto al punto B puede cambiar. Me voy a esta vector fuerza con respecto a A. Si aplico es a favor de la manecilla de reloj. Este vector con respecto a A tiene un momento negativo, según la referencia. Muy bien, ya que observamos, agrego signos. Momento de B con respecto a A es positivo. No lo ponemos el signo más. Me voy al siguiente. Momento del peso de la grúa. Ya observamos que es negativo, entonces vamos a poner aquí negativo. No son fórmulas, sale de análisis. Me voy al siguiente, fuerza. Es negativo, entonces aquí voy a poner negativo por la tendencia de giro que hace la estructura con respecto a. Entonces, nos apoyamos en esta expresión, en esta expresión de momento es igual a fuerza por brazo palanca. Lo hago en forma individual. ¿Qué fuerza vamos a tener aquí en B? No la conozco, sería la reacción B o la fuerza B. Por su brazo de palanca. El brazo de palanca sería la longitud que voy a tener. Acuérdense que aquí voy a hacer la longitud que voy a tener en línea recta del punto de análisis hasta donde sea perpendicular con la línea de acción de la fuerza. Entonces sería esta distancia, ¿sí? Porque aquí ya tengo 90 grados con esta línea de acción. Sería igual, nos vamos 1.5 metros, si tengo el valor. Si no, hay que manejar trigonometría, alguna manera de cómo encontrarlo. Menos fuerza, porque es el momento de la grúa. La fuerza sería del peso de la grúa 9.810 newtons. Acuérdense, momento es fuerza por su brazo de palanca. Ahora, no se olviden del punto que estoy analizando en los momentos. Esta es mi fuerza, esta es mi línea de acción. Como concepto, iniciamos del punto de análisis hasta donde sea 90 grados con la línea de acción, ¿sí? Entonces observamos que es esta distancia. Mi brazo de palanca vendría siendo 2 metros. Entonces vamos a manejar 2 metros. Menos momento, fuerza
peso de la caja, ¿qué fuerza es? 23.544 newton. Por el brazo de palanca. Aquí está mi línea de acción, mi punto, y como concepto, es la distancia hasta donde esté, a 90 grados con la línea de acción. Entonces, es esta distancia, toda esta, que observamos que serían estos 6 metros. Entonces, serían 6 metros igual a 0. Hacemos la operación, ¿sí? Aquí me quedaría B por 1.5 metros, va a quedar B por 1.5 metros, porque no tengo el valor de B, y esa sería una de las reacciones. Menos, hago la operación 9.810 por 2 y 23.544 por 6, y me da lo siguiente. Nos da un valor, hacer la operación de 19.620 newton metro, fíjense que es energía, menos, hacemos esta operación, me da 264 newton metro. Hago la operación y me da un total, ¿sí? Hago esta operación y me da este valor, hago esta operación, dos valores con el mismo signo, se suman y queda el mismo signo, queda 160.884 newton metro. Esto lo pasamos al otro lado de la expresión, negativo pasa a positivo, y quedaría B multiplicando 1.5, multiplica, pasa dividiendo. Entonces ya tengo esta expresión únicamente encontrando B. Hago la operación y me da 107.256 newton. Hay que respetar el signo que me da. Aquí me da, como estos son positivos, me da positivo, porque el signo me va a indicar si realmente lo que yo consideré al inicio de los sentidos de las reacciones está correcto. Si me da positivo, quiere decir que los sentidos está correcto. Si por ahí me hubiera equivocado con un sentido, me va a dar el mismo valor, pero negativo. Ese negativo dice que es contrario a lo que yo consideré. Entonces, si me da positivo, este sentido que es de la reacción B está correcto, y vamos a considerar que es hacia la derecha. Realmente va a la derecha esa reacción, ¿sí? En ese punto de apoyo. Continuamos, ya tengo B, que sería 107.256 newton, y va a la derecha. Sí está correcta la reacción a la derecha. Continuamos ahora con el B, a X, ¿sí? Aquí lo voy a poner también 107.256 newton. Se fijan, va llenándose las diferentes fuerzas. Faltaría a X, y aquí es donde tengo que ver de qué manera voy a solucionar, cómo encuentro a X. Y hay tres maneras: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, o sumatoria de momentos. Cualquiera de los dos. Yo ya observé que si hago sumatoria de momentos en B, puedo encontrar a X, porque tendría esta fuerza que la conozco, esta fuerza que la conozco que provoca giro, y quedaría únicamente a X, porque a Y su momento es 0 y B es 0. Pero yo les recomiendo que siempre hagamos sumatoria de momentos por cuestiones del brazo de palanca. Hay menos posibilidad, de tener error. Entonces, se vale regresarse. Sumatoria de fuerzas en X. Aquí está mi diagrama vectorial. ¿Cuáles vectores están en X? AX y B. Estos vectores están en Y. ¿Cuántas incógnitas tengo ahora? B ya lo conozco, y AX no lo conozco, entonces tengo una incógnita. Por lo tanto, yo al sumar fuerzas en X igual a 0, porque está en equilibrio, puedo encontrar esa incógnita. Respetando el sentido, la referencia, ¿sí? En X. Observamos, AX positivo, se va a poner AX. Siguiente, B, positivo porque va a la derecha, es fuerza, no momento, por eso no se maneja el brazo palanca. Entonces, más el valor de B es igual a 0. Ya no hay más fuerzas en X, ¿sí? Sustituimos. ¿Qué tengo? El valor de B, AX más 107.256 newton, igual a 0. Despejo, se fija, ya tengo una incógnita, despejo, y voy a encontrar el valor de AX. AX igual, positivo pasa a negativo, menos 107.256 newton. Tengo que respetar el signo que me dan, y el que me sale, y salió negativo.
Este negativo quiere decir que el sentido de este vector está incorrecto, no va a la derecha. No es porque negativo va a la izquierda, no, es contrario al sentido que yo consideré. Si yo considero el inicio a la derecha y me da negativo, quiere decir que la reacción va a la izquierda. ¿Qué sucede si yo hubiera considerado desde un inicio a la izquierda? Recuerden que estos yo los consideré como yo pensé. Entonces nada más voy a achicar los signos. Entonces si lo hubiera puesto de un principio a la izquierda, me da el mismo valor pero positivo, ¿sí? Entonces ese negativo me dice, espérate, está mal tu sentido, es contrario a lo que consideraste. En B, por supuesto que me dio positivo por la consideración que les dije, que siempre van al punto de apoyo cuando sean las reacciones, en los puntos de apoyo, perdón, del primer renglón de la tabla. Como es un balancín, siempre van al punto de apoyo y perpendicular a la superficie. Si hago eso, me va a dar siempre positivo, el sentido sí está correcto. Aquí está incorrecto, por lo tanto, el sentido real de esta reacción va a la izquierda, ¿sí? Entonces, voy a poner 107.256 newton a la izquierda, ¿sí? No se pone el negativo, o si lo voy a considerar negativo, voy a poner el sentido como es, o sea, como lo puse al inicio, pero ya lo estoy corrigiendo, realmente va a la izquierda, por eso ya no estoy poniendo un valor positivo. El negativo únicamente me da si está correcto el sentido o no. Por lo tanto, en AX en realidad no va a la derecha, hacia la derecha, va a la izquierda o al otro lado, ¿sí? Por eso lo estoy cambiando el sentido, ¿sí? Vamos a observar qué es la reacción. La reacción es cómo es las fuerzas que están actuando en esos puntos de apoyo. Vamos a entender. ¿Qué pasa si yo esta estructura o esta grúa, yo aplico fuerzas así? Vamos a imaginarnos sus puntos de apoyo. Aquí tengo un balancín y aquí un perno sin fricción. Si yo hago esto, la estructura va a tender a hacer esto, ¿sí? Entonces va a tender a... Voy a agarrar esto. La estructura, si yo aplico estas fuerzas, la estructura va a tender a hacer esto, ¿sí? Va a empezar a girar en ese perno. ¿Qué sucede? La estructura en este punto de apoyo, ¿sí? Si se fijan, así, está ejerciendo una fuerza hacia la superficie. Si aplico, se está haciendo eso. Entonces, en esta parte está ejerciendo una fuerza la estructura hacia allá. Entonces, las reacciones es, si yo aplico la estructura una fuerza para acá, la superficie o el punto de apoyo está ejerciendo algo contrario. Si mi estructura está ejerciendo una fuerza para allá, mi punto de apoyo está ejerciendo una fuerza contraria a lo que encontré. Por eso el sentido de la reacción va hacia allá. En realidad, la fuerza que está ejerciendo la estructura en ese punto de apoyo es esto, ¿sí? Entonces está ejerciendo una fuerza hacia acá, ¿sí? Entonces la estructura tiende a hacer una reacción para que se encuentre en equilibrio hacia allá, ¿sí? En este punto de apoyo. ¿Qué sucede arriba? Cuando yo hago esto con las fuerzas, ¿sí? Tiende a, este punto tiende a irse hacia allá. Entonces en este punto, para que no pierda el equilibrio, tiene que ser contrario, por lo tanto mi reacción tiene que ir hacia allá, ¿sí? Y en este caso tiende, estas fuerzas tiende que el objeto caiga. Entonces la estructura o el punto de apoyo, perdón, la reacción tiene que ir contraria en este punto. Si quiero encontrar la reacción en A, son dos componentes, manejo esa suma vectorial de esos dos vectores y voy a encontrar la resultante si es que me piden únicamente mi reacción en A. Mi reacción en A tiene que ir así, ¿sí? Porque hay un vector hacia así y otro hacia allá. Entonces, tiene que ir de esta manera. Si es que me piden la reacción en A, es esto. Tiene dos componentes, ¿sí? Tengo una componente en X y en otra en Y. Me piden las componentes únicamente, hasta ahí queda este ejercicio, ¿sí? Nos vemos con la siguiente.